¿Sos estudiante o te apasiona la psicología? Hoy vamos a dar la parte 3 de interpretación de los sueños explicando el trabajo del sueño. Sin más vueltas, mi nombre es Carla Manzano, soy psicóloga, acompáñame que te va a explotar la cabeza. Bueno, ahora toca explicar el trabajo del sueño. Siempre que les pregunten ¿qué es el trabajo del sueño? Hay una contestación directa que tienen que decir que es regresión, condensación, desplazamiento y miramiento por la figurabilidad. A mí, que me gusta la fantasía, me gusta imaginarme que cuando nos vamos a dormir se enciende como una fábrica que se llama sueños y tiene una cadena de montaje que en vez de ir para adelante va para atrás. De ahí van a ver que se llame regresión, como que los sueños tienen una cadena de montaje que va así como para atrás formando sueños, ¿no? Y que dentro de esta fábrica tenemos diferentes operarios. Por un lado está el sector dirigido por el inconsciente, que va a tener sus empleados que van a hacer condensación y desplazamiento. Y después tenemos los que están dirigidos por la racionalidad, por la conciencia, que van a tener sus empleados que son los que hacen el miramiento por la figurabilidad, que serían como los que miden el control de calidad para ver cómo vos al final acabás soñando, ¿se entiende? Bueno, teniendo este delirio que se me ocurre a mí, que a mí me encanta pensarlo así, nos la vamos a pasar dibujando porque vamos a tener que explicar el famoso esquema del peine, ¿sí? Freud hizo varios aparatos psíquicos a lo largo de su teoría. Uno es en Carta 52, en un texto de 1800 y pico. Después tenemos el aparato psíquico del esquema del peine, reconocido en 1900 en estos textos. Y después en 324 en el Yo y el Ello. Y después en 1930 y pico, 33, en otro texto llamado La descomposición de la personalidad psíquica, va a dar el esquema del aparato psíquico definitivo, que se le llama el esquema del huevo, dicho así por Lacan, con el yo, ello y el super yo. Entonces ahora estamos en este segundo esquema, que a veces se toma como el primero, porque esta es la primera vez que Freud dice que tiene un texto bien metapsicológico. Eso significa que él aclara en Interpretación de los Sueños que había abandonado el objetivo de encontrarle localizaciones anatómicas al aparato psíquico. O sea que el aparato psíquico es psíquico, no está en ninguna parte, es una ficción, ¿sí?, del psiquismo. Entonces, para poderlo entender mejor, como se hacía en la época en muchas cosas científicas, él le hace dibujos. Y va a dibujar el aparato psíquico, le llaman así, él no lo nombra nunca así, pero le llamamos así los que estudiábamos psicoanálisis o lo estudiamos, que es el esquema del peine. Que para mí se llama peine, eso no lo he visto en ningún lado, pero para mí se llama peine porque tiene púas, como que tiene como unas ranuritas y eso parecen las púas de un peine. Bueno, hasta acá, fíjense que tenemos que el sueño es un acto psíquico de pleno derecho, que su fuerza impulsora es un deseo por cumplir y que interpretar sueños es un método científicamente válido, ¿ok? Bien, dicho esto, hay que dibujar un poquito el aparato psíquico para que se entienda. Lo vamos a describir, vamos a tener dos polos, ¿sí? Vamos a pensar el aparato psíquico en la vida diurna, o sea, cuando estamos despiertos, ¿sí? Vida diurna. Si estás en el boliche, pero estás despierto, también sería este aparato psíquico, ¿sí? Tenemos dos extremos. El extremo perceptual o sensorial, por un lado, y después en el otro borde tenemos el polo motor, ¿sí? El polo motor que está cerca del acceso a la motilidad, o sea, es lo que va a decir si nos movemos o no nos movemos. Bien, acá lo ponemos como abierto, con línea discontinua, el acceso a la motilidad. Después, al lado del polo perceptual del AP, hay que añadirle las púas del peine, ¿sí? Vamos a añadirle acá unas púas del peine. ¿Y qué quiere decir eso? Que toda vez que durante el día o cada vez que percibimos, vamos a dejar una huella anémica de memoria, ¿sí? Es decir, que no somos conscientes de todo aquello que percibimos, sino que cuando nosotros percibimos cosas, se hunde, dice Freud, en lo más profundo de nuestra memoria. Yo, si ahora mismo estoy percibiendo cosas de mi ambiente, no sé, una luz que parpadea y no estoy siendo consciente de esa luz. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llegamos a casa y decimos, uy, mira, me hice daño acá en la pierna y no sé cómo me lo hice? ¿No? ¿Por qué? Porque todo lo que percibimos se hunde en lo más profundo de nuestra memoria como huella anémica inconsciente, huella anémica de memoria inconsciente, y si quiere salir a la conciencia va a tener que hacer un esfuerzo, ¿ok? Después, en toda esta zona inconsciente va a haber, le voy a poner acá como una caja negra, ¿sí?,
que va a ser donde estaba el capitalista, ¿se acuerdan? Vamos a tener ahí los deseos inconscientes o el ombligo del sueño, también va a estar en esa zona. Esto es inventado para que se entienda mejor. ¿Qué nos falta? Nos falta ponerle una barrera. Vamos a ponerle una barrera. Esta barrera es la censura, ¿sí? O sea que de la censura hasta el polo motor va a ser la parte que vamos a llamar preconsciente consciente, ¿sí? Y de la censura para atrás hasta el polo perceptual va a ser todo lo que tiene que ver con el inconsciente. Bien. Cuando es de día, estábamos diciendo en la vida diurna, este aparato psíquico, dividido en instancias, inconsciente, preconsciente, consciente, con varias localizaciones, va a ser progrediente, significa que se va a descargar hacia adelante, ¿sí? O sea que si yo percibo que tengo hambre y tengo el deseo de comerme medialunas, eso va a la censura. La censura dice, sí, no hay problema, comete unas medialunas, abro el acceso a la motilidad, voy a la conciencia y muevo las piernas para irme a comprarme unas medialunas y no hay problema. Yo me cargué y me descargué en el aparato psíquico de manera progrediente. ¿Se entiende? Pude satisfacer mi deseo normalmente. Ahora bien, en la vida nocturna, y no cuando estás en el boliche, sino cuando comenzás a soñar o estás dormido, ¿sí? Este aparato psíquico, este dibujo del aparato psíquico cambia un poquito, así que lo vamos a cambiar un poquito, ¿sí? Vamos a seguir teniendo el polo perceptual, el polo motor, las huellas némicas de memoria, el ombligo del sueño con todo lo más inconsciente, más lo capitalista. Pero la censura, en este caso, va a estar con línea discontinua. ¿Por qué? Porque Freud va a decir que durante la noche la censura se relaja. Está como semidormida. ¿Por qué? Porque no puede la persona, no sé, salir de la cama y andarse a hacer cosas, a no ser que sea sonámbulo. Y esto lo vamos a escenificar poniendo al acceso a la motilidad cerrado, ¿sí? Antes estaba en línea discontinua, ahora está cerrado totalmente. O sea que el aparato psíquico no va a poder descargarse por vía motora, ¿ok? Entonces, fíjense cómo lo dice en el texto, algo así lo van a encontrar. Va a decir, el aparato psíquico se compone entonces de localidades psíquicas que tienen carácter progrediente. Es decir, se parte de estímulos internos y se termina en inervaciones motoras. Extremo sensorial, extremo motor. Es un esquema reflejo de percepciones que dejan huellas de memoria. En el sistema preconsciente es donde se sitúa la censura y ahí vamos a comenzar a explicar la regresión, así que presten atención. En el sistema preconsciente es donde se sitúa la censura, que debido a la clausura del mundo exterior durante la noche se relaja, ya que no puede descargarse el estímulo por vía motora. O sea que si vos querés chaparte con el novio de tu amiga, igual no vas a salir de tu cama, ¿sí? Entonces la censura se relaja en ese caso, ¿sí? Como no puede descargarse por vía motora, pero el aparato ya está cargado, ¿sí? Vamos a ponerlo. O sea, yo tengo el capitalista por acá, los empresarios por acá, todos se juntan en patota para ir a descargarse por el polo motor, la censura está dormida, así que la engañan, pero llegan al acceso a la motilidad y ¡pum!, la encuentran cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Al aparato psíquico no le quedará otra que volver por vía regrediente, de ahí la regresión, y descargarse por el polo perceptual formando los sueños, ¿sí? O sea que en vez de descargarse por la M, se descarga por la P. Y por eso los sueños los vivimos a veces como si fueran reales, como que muy vivaces, como si los estuviéramos viviendo. Casi es una alucinación un sueño. También tiene una frase Freud que me gusta mucho, que es parecida a esta. Dice, el soñar es una regresión a la condición más temprana del soñante. O sea que un bebé se pasa mucha parte del día soñando y también dice Freud como alucinando con el pecho materno, ¿sí? Entonces nosotros todas las noches al soñar volvemos a ese estado temprano de volver como a alucinar en los sueños. Bueno, pues ahí queda explicado lo que es el esquema del peine y la regresión, ¿sí? Y vemos cómo se va formando el sueño. Ahora, en el medio de todo este camino regrediente van a estar metiendo mano los empleados, que eran la condensación, el desplazamiento y el miramiento por la figurabilidad. Ya queda poquito de esto, ¿qué sería? Porque esto es más fácil. Bien, ¿qué son la condensación y el desplazamiento? Van como en grupo. Se llaman técnicamente elementos
primarios que parten del proceso primario, que es la regresión, que obedecen al principio de placer, que ya lo veremos en otros videos, pero es la descarga inmediata de satisfacción, que rige en el inconsciente. O sea que, como les dije antes, resumidamente, la condensación y el desplazamiento obedecen a todo lo que tiene que ver con el inconsciente. ¿Y qué son? Son mecanismos de elaboración onírica, o sea que van a ayudar a formar el sueño, la condensación y el desplazamiento. En el caso de la condensación, ¿qué va a pasar? Que dice que varias representaciones, imágenes, significantes, significados del sueño se van a reunir en una sola. ¿Se acuerdan cuando les hablé del reloj en algún momento que estaba en la lonita cuando tomábamos mate? Bueno, si la persona me comienza a hablar de su abuela, de la muerte, de la finalidad, de lo temporal, bueno, ahí había en una sola imagen condensado mucho significado. Entonces ahí había condensación, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. La condensación es un mecanismo de elaboración onírica por el cual varias representaciones latentes se reúnen en una sola. Por eso a veces ustedes dicen, soñé con mi abuela, pero tenía la cara de mi tía y la voz de mi mamá, que no sé muy bien. Bueno, ahí hubo condensación, ¿sí? Por otro lado, el desplazamiento también es un mecanismo de elaboración onírica que dice Freud que por el cual el significado, los significados fundamentales del sueño, o sea, los que más me interesa saber, suelen aparecer más como secundarios, como no tan importantes, ¿sí? Es como que encubiertamente me los estoy dejando de lado. Podría ser que yo no le preste mucha atención a que había un reloj en la lonita mientras tomaba mate, pero justamente es porque estaba desplazado el reloj. Una vez que el analista me prestó atención a eso y me dijo, ¿me podés seguir hablando del reloj ese que estaba en la lonita? Bueno, ahí le presté atención y salió la condensación. Así que un elemento del sueño puede estar tan desplazado como condensado a la vez. Esto va a desfigurar un poco el sueño para que vos cuando lo vayas a relatar no esté muy perfecto el sueño y a la persona le cueste un poco entender qué corno soñaste, ¿sí? Y el miramiento por la figurabilidad forma parte de otros sistemas, ¿sí? El miramiento por la figurabilidad es la lógica, o sea, se define como la posibilidad que tenemos nosotros, las personas, de transformar aquello que no entiendo, lo abstracto del sueño, las imágenes, ¿sí? En situaciones como si fueran coherentes. Es darle un sentido lógico a una producción inconsciente. Vieron que por ahí vos soñaste esto del parque y decís las ganas que tengo de tomarme unas vacaciones y dejar de estudiar y decís, ¿y eso quién te lo dijo? Y no sé, es el miramiento por la figurabilidad, porque en realidad el sueño solo estabas tomando mate en el parque, ¿no? Entonces, ahora yo sueño eso y le doy como un sentido lógico a esa producción inconsciente, ¿ok? Esto es, si yo digo, seguro quiero unas vacaciones de la facu, es un elemento secundario que parte del proceso secundario, ¿sí? Que es la razón, la lógica, el pensamiento, que obedece al principio de realidad, que ya veremos en otros videos, que es como más lo que tiene que ver más con la coherencia, la temporalidad, el sentido y la razón, que obedece o que rige en realidad en el preconsciente consciente. Ahora ya sabés qué es el trabajo del sueño. Así que me podés dejar tu comentario si tenés alguna duda. No olvides que podés contactarme por redes sociales también. Seguime ahí. Si te gustó el video, dale like y nos vemos en los siguientes contenidos.